Era flaco, era ignorado, y fue elegido tan tarde en el draft que incluso algunos scouts de Detroit se reían de su nombre. Entonces dime, ¿cómo un chico así podía siquiera soñar con la NHL? Y mucho menos convertirse en campeón de la Stanley Cup, MVP de los playoffs y capitán de una de las franquicias más legendarias del hockey? Porque eso es exactamente lo que hizo Henrik Zetterberg. Seleccionado 210 en el draft de 1999, por detrás de más de 200 jugadores que hoy casi nadie recuerda. Mientras otros eran celebrados como futuras estrellas, él pasaba desapercibido. Demasiado pequeño, demasiado delgado, demasiado silencioso. Pero la historia no siempre premia al más ruidoso. Para entender cómo Zetterberg desafió todas las expectativas, tenemos que retroceder a un pequeño pueblo sueco en los años 80. Henrik nació el 9 de octubre de 1980, en Njurunda, una tranquila zona de Suecia donde el hockey no era un lujo, era parte de la vida. Como muchos niños suecos, se enamoró del hockey desde muy joven y comenzó a jugar en su club local, Njurunda SK. Desde el principio, Henrik no destacaba por su físico. No era el más fuerte, no era el más rápido. Pero su padre, Göran, vio algo diferente. Le decía siempre, antes de entrar a la esquina, mira quién está a tu alrededor. Eres pequeño, si no piensas rápido, te van a destruir. Ese consejo cambió todo. Mientras otros niños confiaban en la fuerza, Henrik aprendió a pensar el juego, a anticiparse, a proteger el puck, a usar la inteligencia como arma. A los 15 años dio un salto importante y se unió a Timbro IK, un club más competitivo. Pero incluso ahí, no era una superestrella inmediata. En los finales de los 90, Suecia estaba obsesionada con otros nombres, especialmente con los gemelos Sedin, que acaparaban toda la atención. Zetterberg, jugando para un club pequeño, simplemente volaba bajo el radar. Él mismo lo dijo después. Los Sedin eran increíbles. Yo no era un jugador de alto perfil. Pasé desapercibido. Cuando Henrik Zetterberg finalmente puso un pie en Norteamérica, nadie esperaba demasiado de él. Para la mayoría, seguía siendo solo eso. Un pick de séptima ronda. Una apuesta barata. Un experimento europeo. Pero Zetterberg ya no era el mismo chico flaco que Detroit había elegido casi por accidente. Era más fuerte, más maduro y, sobre todo, mucho más inteligente. En 2002, Henrik llegó a la NHL para unirse a los Detroit Red Wings, una franquicia que no perdonaba errores, un vestuario lleno de leyendas, un equipo que solo aceptaba ganar. Steve Yzerman, Niklas Lidström, Sergei Fedorov. Aquí, los novatos no recibían privilegios, o rendías o desaparecías. Y desde su primer partido, Zetterberg dejó claro algo. No había venido a aprender, había venido a competir. No era explosivo, no hacía trucos innecesarios, pero siempre estaba en el lugar correcto. Robaba pucks, leía jugadas antes de que sucedieran, y cuando tenía una oportunidad, no fallaba. Partido tras partido, el cuerpo técnico empezó a notarlo. Ese chico silencioso hacía que todos a su alrededor jugaran mejor. En su temporada de novato, Henrik anotó 22 goles y 44 puntos. Pero las estadísticas no contaban toda la historia. Jugaba contra las mejores líneas rivales. Defendía, atacaba, pensaba el juego como un veterano. Para Detroit, fue una revelación. Para el resto de la NHL, una sorpresa incómoda. ¿Quién era este sueco que nadie había visto venir? Los medios empezaron a hablar. Los aficionados empezaron a preguntar. Y dentro del vestuario, para muchos jugadores, llegar a la NHL ya es el sueño cumplido. Pero para Henrik Zetterberg, eso solo era el comienzo. Porque en Detroit, el estándar no es ser bueno, es ser histórico. A mediados de los años 2000, los Red Wings estaban cambiando. Las viejas leyendas seguían ahí, pero el futuro ya se estaba escribiendo. Y poco a poco, sin ruido, sin declaraciones grandilocuentes,
Henrik Zetterberg empezó a convertirse en una pieza indispensable. No levantaba la voz en el vestuario, no buscaba cámaras, pero cuando el equipo lo necesitaba, él siempre respondía. En la temporada 2006-2007, Zetterberg dio otro salto. Jugaba más minutos, enfrentaba a las mejores líneas rivales y aún así seguía produciendo. Marcó 31 goles, superó los 60 puntos y comenzó a ganarse algo más importante que estadísticas: confianza total. Los entrenadores confiaban en él en los momentos críticos. Sus compañeros lo buscaban cuando el partido estaba en juego. Y fuera del hielo, los rivales ya lo sabían. Si querías ganar a Detroit, tenías que pasar por Zetterberg. Pero su verdadera transformación llegó en los playoffs. Mientras otros jugadores se encendían o se apagaban, Henrik se volvía más frío, más preciso, más peligroso. No necesitaba 10 oportunidades, le bastaba una. Y en 2008, todo encajó. Los Detroit Red Wings entraron a los playoffs con un equipo profundo, experimentado, pero necesitaban a alguien que cargara con la presión. Ganar una Stanley Cup cambia a cualquier jugador. Pero para Henrik Zetterberg no fue el final del camino. Fue el inicio de una carga mucho más pesada. Porque después de 2008, Detroit ya no solo esperaba que Zetterberg fuera bueno, esperaba que fuera el líder. Las viejas leyendas comenzaron a retirarse. Steve Yzerman ya no estaba. Brendan Shanahan había partido. Y poco a poco, el vestuario cambió de manos. Sin grandes anuncios, sin ceremonias exageradas, todos sabían quién era el siguiente: Henrik Zetterberg. No era el capitán más ruidoso, no golpeaba mesas, no gritaba discursos motivacionales. Su liderazgo era distinto: silencioso, constante, inquebrantable. Cuando Detroit entraba en crisis, él no desaparecía. Jugaba más minutos, defendía mejor, bloqueaba tiros, ganaba batallas imposibles en las esquinas. En la temporada 2008-2009, los Red Wings regresaron a la final de la Stanley Cup, otra vez contra Pittsburgh, pero esta vez el resultado fue diferente. Detroit perdió, una derrota dolorosa, una que dejó cicatrices. Para muchos jugadores, ese golpe habría sido demasiado, pero Zetterberg lo absorbió todo. No señaló a nadie, no buscó excusas, se miró al espejo y asumió la responsabilidad. Los años siguientes no fueron fáciles. Detroit ya no era el equipo dominante de antes. El margen de error era mínimo. Y aún así, Zetterberg seguía ahí, jugando contra las mejores líneas rivales. El hockey siempre cobra su precio, pero algunos jugadores pagan más que otros. Para Henrik Zetterberg, el verdadero enemigo nunca fue un rival. Fue su propio cuerpo. Durante años jugó con dolor constante en la espalda. No un dolor pasajero, no algo que se cure con descanso. Era estructural, crónico, implacable. Cada giro, cada frenada, cada choque contra las tablas era una apuesta. Los fanáticos veían al capitán luchar cada noche, pero no veían lo que ocurría después. Las sesiones interminables de tratamiento, las mañanas donde levantarse de la cama era un reto, las decisiones difíciles antes de cada partido. ¿Puedo jugar hoy? ¿O voy a empeorar esto para siempre? Zetterberg nunca fue de quejarse. Nunca usó su lesión como excusa. Si estaba en el hielo, era para competir. En la temporada 2014-15, Detroit ya no era el contendiente de antaño, pero Henrik seguía siendo el corazón del equipo. Jugaba contra las mejores líneas, tomaba los face-offs más duros, defendía cuando el equipo estaba contra las cuerdas. Todo mientras su espalda se deterioraba. Los médicos fueron claros. Cada temporada aumentaba el riesgo, no solo para su carrera, sino para su calidad de vida después del hockey. Caminar sin dolor, jugar con sus hijos, vivir normalmente.
Decisiones que ningún atleta quiere enfrentar. Aún así, Zetterberg siguió adelante, porque no quería abandonar a Detroit, porque no quería dejar el vestuario. Cuando Henrik Zetterberg dejó el hockey, Detroit no solo perdió a su capitán, perdió su identidad. Durante casi 2 décadas, los Red Wings jugaron a su ritmo, pensaron como él, competían como él, silencioso, inteligente, implacable. Zetterberg nunca fue el más ruidoso del vestuario, nunca buscó cámaras, nunca pidió reconocimiento, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Era el tipo de líder que predicaba con el ejemplo, el primero en llegar, el último en irse. Si el equipo estaba perdiendo, él tomaba al mejor jugador rival. Si el partido estaba en juego, él estaba en el hielo. Por eso, cuando se retiró en 2018, el vacío fue inmediato. Detroit entró en una reconstrucción profunda. Años difíciles, temporadas largas, derrotas acumuladas. Y en cada una de ellas había una misma pregunta en la mente de los fans. ¿Qué haría Zetterberg aquí? Porque su influencia no desapareció, se quedó flotando en la cultura del equipo. Los jóvenes jugadores hablaban de él como un estándar. Los entrenadores usaban su nombre como referencia. Los aficionados lo mencionaban con respeto casi sagrado. Henrik Zetterberg representaba lo que significaba ser un Red Wing. No solo ganar, sino cómo ganar. Con disciplina, con sacrificio, con inteligencia. Sus números cuentan una gran historia. Cuando se habla de Henrik Zetterberg, no se habla solo de un jugador. Se habla de un modelo. Un modelo de cómo jugar hockey. Un modelo de cómo liderar. Y sobre todo, un modelo de cómo mantenerse humilde en la cima. Después de su retiro, algo curioso ocurrió en la NHL. Jugadores jóvenes, incluso estrellas emergentes, empezaron a mencionar su nombre en entrevistas, podcasts y vestuarios. No porque hiciera trucos espectaculares, no porque fuera viral, sino porque era imposible jugar contra él sin aprender algo. Zetterberg era el tipo de jugador que te hacía sentir incómodo toda la noche. Nunca sabías dónde estaba, pero siempre estaba en el lugar correcto. Defendía como un defensa, pensaba como un centro, atacaba como un goleador, y lo hacía todo sin levantar la voz. Para muchos entrenadores, Zetterberg era el jugador perfecto. No el más rápido, no el más fuerte, pero sí el más completo. Su impacto fue especialmente profundo en Europa. En Suecia, su historia se convirtió en un símbolo. El chico flaco, ignorado por los scouts. Si reduces la historia de Henrik Zetterberg a una sola frase, sería esta. Nunca fue el elegido, y aún así lo conquistó todo. Pick número 210, séptima ronda. Burlas incluso dentro de su propia organización. Un nombre anotado al final de una lista que casi nadie volvió a mirar. Y sin embargo, ese nombre terminó grabado en la historia del hockey. Zetterberg nos recuerda algo incómodo para el deporte moderno. El talento no siempre grita, a veces susurra. Mientras otros buscaban fama temprana, él construía fundamentos. Mientras otros explotaban rápido, él crecía lento, pero firme. Nunca necesitó demostrar nada con palabras. Dejó que su juego hablara, y habló fuerte. Capitán de una de las franquicias más legendarias de la NHL, campeón de la Stanley Cup, MVP de los playoffs, uno de los mejores two-way forwards de su era. Todo eso desde el fondo del draft. Su historia no es solo inspiradora, es una advertencia. Para los scouts que juzgan demasiado rápido, para los fans que solo miran estadísticas,